La verdad que siempre puntual, la gente que nos espera del otro lado, nosotros estamos en un poquito de gripe, estamos lento en la parte operativa, pero vamos a agradecer a Estela Roque, que siempre está en Buenos Aires y nos consigue las notas adecuadas para aprender en esto que es la radio, y está Mónica Reta, que es psicóloga, conferencista, motivadora internacional y coach de vida. ¿Cómo te va, Moni? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Muy bien por aquí. Bueno, sé que estás un poco enfermo, pero bueno, ánimo y energía que ya pasa. Ya va a pasar todo. Así que bueno, aquí estamos. ¿Cómo es esto de ser psicóloga y de tener todas estas actividades, pero también escribir y defender tu obra? Bueno, mira, escribir surge como algo que, si bien yo ya tenía pendiente desde hace años, porque siempre me gustó escribir. Claramente, bueno, era una cuestión de tiempo, ¿no? Y llegó el tiempo de escribir sobre emociones, que en realidad es algo que bueno, como cualquier ser humano, a mí también me atraviesa, ¿no? Tuvo que ver mi libro con todo un proceso de transformación personal en el cual yo viví, como nos pasó a muchos en la pandemia, con la cuestión ¿sí? ¿Sí? ¿Te estamos escuchando? Sí, digo, tuvo que ver con esto de, bueno, quedarme más que en casa, dentro de mi casa personal, dentro de mi interior, y empezar a ver un montón de cosas que hicieron que yo empezara a conectarme con lo que estaba sintiendo mucho más que en los años anteriores, ¿no? A tomar perspectiva y distancia con respecto a cosas que me venían pasando en lo afectivo, en lo personal, y empezar también a investigar algo que para mí fue muy significativo, que era el estrés, mi propio estrés, ¿no? Esto de cómo las personas se estresan en la vida cotidiana, y además, ¿es posible vivir sin estrés en el mundo en el que vivimos hoy? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Claro, ¿es posible? ¿Qué es esto? ¿Por qué en realidad hay personas que se estresan mucho y otras no tanto? ¿Qué tiene la vida cotidiana para unos y para otros? Que hace que algunas personas inclusive enfermen, mientras otras, desarrollan, vos los ves, muchas actividades, están en diferentes espacios, enfrentan dificultades, resuelven problemas, salen adelante con más facilidad que otros, y sin costo, ¿no? Sin costo personal, sin desgastarse. No solo sin enfermarse, sin desgastarse, sin padecer, sin agotarse. Yo estaba muy cansada para la época de la pandemia y todo esto me lo empecé a preguntar. Pude, si se quiere, descansar físicamente, pero también empecé a entender que era una cuestión de emociones y de lo que yo había estado viviendo en mi trabajo, en mi familia y en muchos otros aspectos todo ese tiempo antes de la pandemia, y llegué a la conclusión de que, bueno, en general no solo experimentamos la vida, sino que además mucho más enfermamos o sanamos a través de nuestras emociones. Claro. Mi libro, que se llama Be Emotional, Activa tu liderazgo emocional, un poco fue pensado con este mensaje, ¿no? Todos podemos hacer con nuestras emociones un espacio de bienestar o un infierno en el día a día, ¿no? Depende de cómo las manejemos, depende de cómo respondamos al mundo externo, ¿no? Es decir, con qué emociones elijamos responder y cómo elijamos transitar la emoción
y que las emociones no nos transiten a nosotros o no nos tengan, como se dice muchas veces, secuestrados, ¿no? Agarrados, atrapados. Entonces, de cómo transitemos las emociones en el día a día y en definitiva, no solamente vean que la hayamos pasado mejor, más contentos, más alegres, más optimistas o hasta más felices, sino que depende en definitiva nuestra salud en general. Por supuesto, bueno, que nos estresemos o no, porque esa fue también un poco la cuestión, ¿no? Para mí la madre del estrés es la ansiedad. Claro. Y la ansiedad en la vida cotidiana hoy día es una emoción por la cual todos transitamos. Es imposible no ponerte ansioso, ¿no? Por algo que te pase en algún momento o por algo que suceda en el afuera. Y bueno, del monto de ansiedad que puedas transitar, vivir, soportar, depende que te estreses o no. Y de que te estreses o no te estreses, depende, vos habéis gustado muchas enfermedades, por ejemplo la diabetes, por supuesto los accidentes cardiovasculares y enfermedades como el cáncer y enfermedades autoinmunes, ¿no? Así que no es broma. O sea que con el estrés, estamos potenciando enfermedades. O claro, la ansiedad. Estás potenciando enfermedades, estas que te nombré, la diabetes tipo 2, que también es un mal de época, ¿no? De esta época en que estamos viviendo, está muy influenciado por el estrés, porque el estrés hace que liberes cortisol, que se eleven los niveles de cortisol en sangre. Entonces, bueno, esto por un mecanismo peculiar hace que justamente haya más resistencia a la insulina y esto derive en diabetes. Si tenemos ansiedad en general y si soportamos altos niveles de ansiedad con desgaste, en general estamos propensos a enfermar. Hoy me preguntaban en otra entrevista que me hicieron qué hacemos con eso, ¿no? Porque es cierto que hay gente que tolera mayor nivel de ansiedad que otros. ¿Y qué se hace con las emociones negativas? Me preguntaban. Y se canalizan por diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, por el deporte, por la actividad física, por el arte, ¿no? Nosotros vemos que personas muy compenetradas en este tipo de actividades, deportistas, artistas, son personas que están como, vos las ves en el rigor de la actividad y las ves que realmente están canalizando mucha emoción, ¿no? Entonces, claramente hay maneras de que la emoción negativa se descargue, ¿no? O se libere y vos recuperes tu equilibrio interno, ¿no? Tu equilibrio, que es un equilibrio psicofísico, ¿no? Como decíamos. Todo lo emocional y lo hormonal está muy ligado. Claro. Entonces, bueno, buscar esto en la vida cotidiana, buscar cómo liberar las emociones negativas o cómo canalizarlas, es una de las cosas, digamos, es algo que todos los adultos tenemos que hacer. Pero además, por supuesto, bueno, hay otro componente que es la expresión, ¿no? Como la comunicación, cómo te comunicas con nosotros, cómo expresas lo que sentís, cómo propicias que el otro también pueda abrirse y expresar lo que siente, cómo llegás por ahí
en las conversaciones cotidianas, inclusive las más próximas, con tu familia, con tus seres queridos, en tu trabajo, cómo llegas a justamente tener una comunicación donde uno diga lo que quiere decir y no calle lo que le hace mal expresar, ¿no? Que en definitiva se vuelve algo que uno se traga y que después trae consecuencias, ¿no? Porque se traga y no se digiere, como yo digo. Esto es un poco a grandes rasgos lo que yo he venido trabajando, ¿no? En los últimos tiempos, desde lo profesional. Yo, además de psicóloga, soy coach. El coaching me dio muchas herramientas para indagar lo emocional, para encontrar un camino de acción, ¿no? Porque el coaching es acción para el qué hacer con las emociones. Y de esto hablo en mi libro, ¿no? Justamente. Vas a estar en una charla que vinculás el arte con las emociones. Ahí Estela me mandó como un flyer, que es un conversatorio, no sé si es una biblioteca o un lugar de escritores, pero vos vinculás en tu libro el arte y las emociones, o lo ponés como que es parte de una salida. Que es parte de una salida de las emociones o del estrés o de la ansiedad. ¿Cómo sería? ¿Buscar el arte? ¿Sería parte de un lugar donde se puede salvar, donde uno puede sanar el arte? Sí, el arte de por sí, cualquier actividad artística es sanadora, es reparadora, porque uno transforma su emocionalidad o la vuelca en algo, ¿no? Por ejemplo, en la pintura o en la actuación, en el canto mismo, ¿no? Hay expresiones del arte que bueno, todos conocemos y como te decía, ¿no? Recién, vos ves que el artista está compenetrado en lo que hace o está expresando quizás la emocionalidad de otros, ¿no? Como que encarna el papel pero lo hace con su propia energía, con su propia emoción. Y en ese sentido el arte sí cumple esa función de permitir ser una vía de expresión y una vía, como yo siempre digo, de descarga de lo negativo, ¿no? Es decir, emociones negativas, el enojo, la frustración, la bronca, el miedo, la incertidumbre, bueno, la ansiedad misma, ¿no? Convertida muchas veces en angustia. Todas estas cosas que por ahí para el ser humano que transita en el conflicto o que sufre, por lo que sea en la vida cotidiana, y a todos nos ha pasado, son emociones pesadas, ¿no? Entonces, bueno, el arte permite por ahí descargar. Esto es muy típico, por ejemplo, a nivel gráfico en la pintura, ¿no? Entonces, cuando vos ves determinadas obras de algunos artistas y decís, inclusive a veces, ¿no? En lo más concreto, en el arte abstracto, vos decís, bueno, esas manchas, esos colores, esas formas irregulares, ¿qué habrá querido transmitir el que las plasmó en la tela cuando las pintó? Pero si vas a lo más concreto, a veces las caras, ¿no? de las personas retratadas o de las personas que ves en una escena, en una pintura de algún gran artista, vos te das cuenta que qué querrá, ¿no? Esas caras de picardía o de asombro o de miedo subyacentes, que si te quedás mirando la obra por un momento decís, bueno, a ver, sí, esto parecería ser, ¿no? Según mi propia interpretación, que la persona lo estaba experimentando ahí y entonces lo puso en este personaje que pintó. Bueno, en este sentido, el arte por sus caminos va, en definitiva, permitiendo que la persona que
que pinta, que canta, que representa un personaje en el teatro, que exprese algo de sí mismo o de sí misma, y que eso haga como que baje toda la negatividad de lo que por ahí él o ella misma están sintiendo, ¿no? Y es una gran realización, es una gran satisfacción la del arte. Yo creo que vamos a hablar un poco de esto, y es en el Palacio Barolo, ¿no? En la Avenida de Mayo, al 1300, acá en Buenos Aires, el 4 de julio a la tarde, en el contexto de una merienda diplomática, es decir, son eventos que se realizan muchas veces convocando a gente de la diplomacia, pero en realidad está abierto a todo público, así que después te voy a pasar, si querés, sí, el claro, contacto para poder ir. Qué bueno. Y bueno, un poco vamos a hablar de esto. Y hay otro tema que yo me guardé para esta charla del Palacio Barolo, que es el tema de las creencias, ¿no? Es decir, cuánto afecta tu emocionalidad del día a día, las creencias con las que te levantas a la mañana y encarás el día, encarás la vida, encarás el mundo, ¿no? Pensamiento y emoción están muy ligados, así que bueno, de lo que uno piensa surge lo que uno siente, y de lo que uno siente, ¿no? Surgen las posibilidades de hacer cosas en la vida que te satisfagan más o menos, ¿no? Todo depende en definitiva de dónde nos paramos, cómo miramos y cómo sentimos. Un poquito también el tema de las creencias va a ser, si se quiere, ¿no? Ya que me preguntabas por esto de la charla que voy a dar allí, es como el as que me llevo, ¿no? Debajo de la manga para poder conversar también. Contale a la gente dónde te encuentra en las redes, así difundimos dónde estás y quién te quiere consultar por tu libro o por alguna cuestión profesional. Mira, yo tengo un sitio que se llama coachingypsicología.com, así todo junto, coachingypsicología.com. Ahí es donde resumo prácticamente todos estos años como psicóloga y como coach, que van más de 30, ¿no? Uh-huh. Ya es un número. Ahí es donde yo también muestro qué es lo que se puede hacer, ¿no? Tanto a nivel individual como a veces a nivel grupal o institucional o organizacional, que trabajo mucho, ¿no? En lo organizacional, qué es lo que se puede hacer desde el coaching y desde la psicología en términos de bienestar, para estar bien, ¿no? Porque yo siempre digo que si uno tiene un equilibrio y un manejo de las propias emociones, logra entrar en bienestar. Y si logra entrar en bienestar, encuentra la felicidad, digamos, que es un estado de ánimo resultante del bienestar, ni más ni menos. O sea, no es poca cosa. Todo empieza por las emociones con las que querés transitar la vida, ¿no? Exacto. Entonces ahí van a encontrar varias cosas, además de mi libro, ¿no? Y también me pueden encontrar en Instagram, en mi perfil es Mónica-Reta-sin-estrés. Mónica Reta sin estrés, todo entre guiones bajos. Y ahí también encontrás mi libro y encontrás mucho de justamente lo que yo vengo transmitiendo desde hace varios años sobre el tema del estrés. El estrés no es en definitiva algo que se te cura con unas vacaciones, ni con hacer yoga, ni con meditar un poco. Se reequilibra y se supera con un estilo de vida diferente que está basado en muchas prácticas que pueden ser muy beneficiosas, como hacer gimnasia, una dieta sana, yoga o lo que quieras, pero también básicamente sobre cómo manejas y equilibras tus emociones desde la mañana a la noche todos los días, ¿no? Es un 24/7 el trabajo para apartarte del estrés,
digamos, saludable y natural, digamos. Así que me encuentro en esos dos espacios sobre todo. Me pueden escribir también a info@coachingpsicología.com, ese es mi mail. Y después, sobre el tema de la charla del Palacio Barolo, hay también un Instagram que se llama gestionarte.ba de Buenos Aires, y ahí pueden, si quieren, si van a estar en Buenos Aires, si gustan de ir, el 4 de julio, solicitar, bueno, una reserva ¿Qué tal? para ingresar. ¿Qué tal? 4 de julio. Un lugar precioso, 4 de julio, sí, sí. Y bueno, esperamos por ahí vernos, ¿no? Personalmente, y compartir mucho más. Gracias, Moni, muchas gracias. Es un gusto escucharte y bueno, nos mantenemos en contacto. Saludos ahí a la familia. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la charla y bueno, estamos en contacto cuando gusten nuevamente. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Pasó Mónica Reta desde Quilmes, de la ciudad de Quilmes.